Sean bienvenidos mis queridos seres de luz y escuchen con atención y reciban con amor este siguiente mensaje. Saludos. Unos. Soy el Arcángel Miguel. Hoy quiero traerles buenas noticias. Entonces muchos preguntarán, ¿buenas noticias? No está pasando nada nuevo. Depende de cómo mires tu mundo, depende de cómo entiendas lo que sucede en tu mundo. La luz está 100% instalada en el planeta. Se está trabajando en todas las conciencias. ¿Y qué es lo que está trabajando una conciencia? Es eliminar todos y cada uno de los mecanismos artificiales que pueden tener control por cualquier mente. Podemos decir que todos estos mecanismos que se han utilizado a lo largo del tiempo se están rompiendo, destruyendo, en la mente de todos. Porque la frecuencia de luz que viene es lo suficientemente fuerte como para no mantener intacto ningún aparato de este tipo en el planeta. No hay forma de percibirte a ti mismo, es decir, no escucharás a la gente en la calle decir, estoy pensando de manera diferente, estoy actuando diferente, estoy viendo el mundo de manera diferente. Puedo asegurarles que todo esto es muy imperceptible, pero que cada corazón comienza a mirar todo lo que sucede de otra manera, como si ya no existiera la ilusión que se ha implantado durante tanto tiempo. Al mismo tiempo, toda esta luz que viene del Sol Alcián está transformando vuestras células. La cadena de ADN de cada uno de ustedes está siendo liberada para recuperar las 12 líneas que alguna vez tuvieron. ¿Esto también se sentirá o visualizará? No, no lo será. Sus dispositivos aún no tienen esta capacidad. Y esto tampoco traerá nada tan excepcional, la gran mayoría. Pero para aquellos que están en el camino, para aquellos que se han comportado dentro de todo lo que hemos enseñado, comenzarán a tener algunas acciones diferentes, o incluso algunos sentimientos diferentes, o incluso puedes sentir que aparecen algunos poderes. Esto no será idéntico para todos. Cada uno de ustedes vivirá este proceso a su manera. Algunos pueden despertar sus oídos, escuchar discursos en idiomas no comprensibles en sus idiomas, algunos sonidos extremadamente poderosos, que tampoco son calificados por usted. Entonces puede haber momentos en los que perderás el control de todo esto, porque todo será muy nuevo. Así que depende de cada uno de ustedes pedirle al yo superior que controle todo este proceso que vendrá a sus cuerpos, para que te mantengas equilibrado y tranquilo. Hemos estado diciendo aquí durante mucho tiempo que ellos internalizan, buscan ese punto en sus corazones, buscan a sus amos, buscan el ser superior de cada uno. Muchos lo hacen solo una solicitud y no toman ninguna acción, así que diré que en el momento adecuado se arrepentirán, porque no podrán tener este control del que estoy hablando y estarán muy perturbados, con tantas cosas nuevas sucediendo y ustedes sin tener control, porque no pueden llegar al interior de cada uno de ustedes. Son mis hermanos, muchos de ustedes hacen oídos cerrados para lo que hablamos, piensan que a menudo hablamos demasiado. Algunas personas piensan que a menudo lo que decimos es una mentira, que estamos exagerando. Muy bien, ahora van a tener pruebas, ya sea que estemos reaccionando exageradamente o no, y cuando hablamos, interiorícense, búsquense, olviden al otro, olviden el exterior. Muchos se encogen de hombros y no hacen nada. Ahora, cuando todo comience a suceder, querrás que todo suceda todo el tiempo y no será así, porque no has hecho tu tarea desde allí. ¿Y nos blasfemarán? ¿Cómo permitimos eso? No permitiremos nada, porque no estamos haciendo nada. Esto es parte de la elevación y evolución de cada cuerpo en este planeta, y cada uno reaccionará de una manera. Así que presta mucha atención a lo que piensas, lo que dices, lo que comes, lo que bebes, cosas a las que tú tampoco le das mucha importancia. Mantienen sus adicciones, como si nada estuviera pasando. Muy bien, sus cuerpos van a estar funcionando en un tiempo. No estamos aquí para alarmar o inventar cosas para potenciar el miedo en ti, estamos aquí para poner la verdad de lo que va a suceder. Muchos están dispuestos a pagar para ver, muy bien, pagarán para ver.
Ahora, aquellos que están siguiendo el camino que hemos guiado pasarán por algunos problemas. Sí, pasarán como todos, pero no serán problemas tan grandes como los demás. Así que mis hermanos, una nueva era está comenzando. No esperes despertarte mañana con un gran destello en el cielo, o con un inmenso trueno, o con los cielos llenos de barcos todo el tiempo. Estamos haciendo todo muy gradualmente, tan silenciosamente como sea posible, para que exactamente sus cuerpos y sus mentes absorban muy fácilmente. No sucederá todo de una hora a otra, no será, digámoslo de esta manera, un gran hito, un gran día. Será un tiempo y este tiempo ya ha comenzado, el tiempo de la libertad de este planeta ha comenzado. Así que depende de cada uno de ustedes ahora vivir su interior, buscar más y más ese pequeño lugar dentro de ustedes, para que puedan hablar como hablan con un amigo, con el ser superior. Vas a necesitar esto. Y no sirve de nada poner la mano sobre la cabeza y decir, ¿qué voy a hacer? Es simplemente comenzar el viaje, comenzar a cambiar cosas que has evitado durante tanto tiempo, no perderte nada dentro de este maravilloso mundo que vives. No aceptas perder nada, no aceptas renunciar a nada. Genial. Ahora ven a vivir dentro del mundo que ya está allí. La luz está aquí en este planeta ahora mismo. Ella no estará aquí mañana, no el año que viene, ya está aquí y está 100% aquí. Así que las conciencias ya están siendo cambiadas, las conciencias ya están siendo cambiadas. Y comenzarás a ver que las personas que de repente no vieron nada, comienzan a ser extremadamente críticas y ven cosas que nunca imaginaste que verían. El gran despertar ha comenzado. No será un solo día, no será un chasquido de dedos. Todo está sucediendo muy silenciosamente y eso es lo que queremos. Y poco a poco, ampliamos lo que está sucediendo, para que todos tengan la posibilidad de prepararse, de equilibrar cada día. Busca el yo superior, busca a tus maestros, busca a quien quieras, pero mantente completamente equilibrado. Intenta estar en la tierra, en contacto con Gaia. Traten de mirar hacia el cielo, busquen sentir la fuerza de sus hermanos galácticos que están allí, muy cerca de ustedes, busquen su amor en sus cielos. Busca el amor de Gaia. Busquen cada punto de equilibrio de este planeta que no sean pocos. Gaia les ofrece muchos puntos de equilibrio, solo que los encuentren y comiencen a cambiar de opinión, para que puedan vivir este tiempo con mucha luz, con la mayor tranquilidad posible. Muchos ahora se preguntan, ¿entonces el gran despertar ha comenzado? Sí, comenzó hace mucho tiempo, desde el primer momento en que pediste nuestra ayuda para salvar este planeta. Y ahora, puedo decir que el proceso se acelera cada día. Están en una secuencia de ascenso, donde cada día la intensidad de la luz y la intensidad de lo que se está haciendo alrededor de su planeta se incrementa hasta que llega el ápice. Pero todo ya está sucediendo. No todo sucederá en un día. Pero todo se acelera, y a medida que aceleras, también te aceleras. Así que cuando te sientas extremadamente acelerado, pídele a Gaia que te equilibre. Pon tus pies en el suelo y simplemente pregunta, Gaia, equilibra mi energía, así que me mantengo en el punto correcto. Y Gaia lo hará. Usa y abusa el amor de Gaia, y vivirás un poco más cambiado cada día, hasta que llegue la culminación de todo este proceso. Y entonces no será una línea de descenso, será una meseta, será un tiempo en que la energía máxima de todo, de la luz, de toda la acción de nosotros alrededor del planeta, permanecerá por mucho tiempo. No habrá línea de descenso, habrá una meseta y luego una nueva línea de ascenso. Esta segunda línea de ascenso será el ascenso de algunos. Ya lo he comentado aquí, entonces llegarás a ese momento para equilibrarte, para vivir este nuevo mundo, no aún el mundo de la quinta dimensión, sino un mundo igualitario, un mundo donde todos tendrán derecho a todo y tú aprenderás a vivir de esta manera. En paralelo a esto, aquellos que están en la caminata,
irán ascendiendo para mostrar a otros que todo es real, que no es un cuento, ni es una ilusión, como lo que viviste aquí en la matriz. Solo dejo de aquí para terminar un pequeño mensaje. De ahora en adelante tengan cuidado, tengan mucho cuidado con lo que leen, escuchen, porque aquellos que todavía lo hacen en este planeta de no luz, harán lo posible para llevar consigo a aquellos que creen en la ilusión que provocan. Así que ten cuidado de no involucrarte en esta red. Están actuando en las sombras porque no se van a entregar pacíficamente, así que esté atento cada minuto, cada segundo de su caminata, cada minuto y cada segundo de sus vidas, porque actuarán. Ahora se han llenado de gran fuerza para respirar sus últimos alientos. Así que estén preparados, siempre estén protegidos, para que no puedan tomar medidas contra ninguno de ustedes. Protéjanse cuando se levanten de la cama. Vibrem luz, vibrem amor. Y nada tendrás que temer. Bendiciones, les enviamos un abrazo bien fuerte y apretado a cada uno de ustedes que escuchó este mensaje. Se despide Los Asita.